Amigos de Lo que no se dice, muy buenas noches. Ya estamos viernes, fin de semana, y por supuesto estamos acompañándoles el día de hoy con este programa que siempre tiene entrevistas importantes. El día de hoy va a ser igual, muy importante sobre todo, pero antes quiero agradecer a todos los que nos siguen en las redes, a aquellas personas que nos ven, que día a día vamos creciendo en el programa. Quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se conectan lunes, miércoles y viernes aquí a la señal de NTV con el programa Lo que no se dice. Bien, ya ustedes saben lo que está sucediendo. Tenemos más infectados, tenemos más muertos. No hablar de ese tema porque hoy vamos a hablar sobre otras cosas importantes. Hoy tenemos invitados especiales y lo vamos a decir porque ya están confirmados. Estará con nosotros el pastor Daniel Córdoba. Él es teólogo y vamos a estar conversando con él sobre esto que viene sucediendo, el COVID-19 o coronavirus o pandemia. ¿Es señales del fin del mundo? ¿Es parte de la voluntad de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos de hacer nosotros los cristianos? Así que hoy estaremos conversando con el pastor Daniel Córdoba en la primera parte. Y al finalizar el programa, hoy tendremos solamente dos invitados, pero ya al finalizar estaremos hablando con Donald Jaipen, director musical de la orquesta Candela. ¿Y de qué se trata? Pues él ha lanzado hoy un videoclip nuevo llamado Arrodíllate ante Dios y nos va a contar su testimonio. ¿Por qué hizo esta canción? Porque cualquiera no hace una canción hacia Dios, siempre tiene que tener un porqué, y de repente ustedes no saben, ya lo han visto de repente la canción porque ha sido lanzado a las 6 de la tarde, y ustedes dirán, pues, qué linda canción, pero nadie sabe el trasfondo, cómo se crea una canción. Eso estaremos conversando con Donald Jaipen el día de hoy. Así que estamos nosotros pues iniciando el programa aquí en Lo que no se dice. Recuerden, sigan en las redes sociales, acá tienen el número de WhatsApp también para que se conecten con nosotros, para que en cualquier momento usted nos envíe pues alguna queja, algún video, algún informe, o si de repente usted también quiere que lo entrevistemos, conéctese con nosotros. ¿Por qué? Porque las puertas de Lo que no se dice están abiertas para todos. Usted quiere informar algo que sucede en su distrito, conéctese con nosotros. Fácil. Así que ya sabe, ahí está el número de WhatsApp aquí y usted lo puede ver para conectarse con nosotros. Bien, ahora sí vamos a una pausa para empezar ya con nuestro primer invitado que ya está en línea, el pastor Daniel Córdoba. Ya volvemos. Antes de comer algo, cuando toca cualquier cosa, y si abres una puerta para que el coronavirus vea que somos bacanos. Ya, cero besitos, cero apretón de mano, cubrirnos la boca si todos se estornudamos. No podemos tocar la cosa sin protección y evitemos en lugares públicos aglomeración. Si tú de verdad me quieres, salúdame de lejito. Es la mejor muestra de afecto que yo necesito. Unidos podemos, cuidémonos todito. Y a ese virus le ganamos trabajando en equipo. Lávate las manos. Bien, y como habíamos dicho al iniciar el programa, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema: ¿estamos cerca al fin del mundo? ¿Estamos dentro de la voluntad de Dios? Porque ustedes habrán visto en las redes, habíamos dicho
que mucha gente dice que Dios es bueno, Dios es malo, porque permite tantas cosas y todo eso, ¿no? Y siempre mi respuesta ha sido, es la voluntad de Dios. Y contra ella yo personalmente no me voy a ir. Pero para eso, y un poco más deslindar y aprender un poco más de lo que la Biblia dice, vamos a conversar con un teólogo, y para eso hemos invitado esta noche al pastor Daniel Córdoba, que ya está en línea con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Pastor Daniel Córdoba, muy buenas noches, gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches, Walter, y buenas noches a los televidentes o los que están en línea con el programa. Ahora, pastor, vamos a empezar de frente con el tema, porque muchos dicen que bueno, hay dos posiciones, como siempre en la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, hay dos posiciones. Unos dicen que el coronavirus es parte de Satanás, que está haciendo temblar a la iglesia. Otros dicen que no, que es Dios quien está haciendo cumplir sus profecías dentro de lo que viene el fin del mundo. Y yo digo, es la voluntad de Dios y contra ella yo no me puedo ir. ¿Cuál de estas tres cosas es prácticamente lo que la Biblia, a través de lo que usted ha estudiado, la teología, nos podemos enganchar y decir, bueno, esto es cierto? Lo primero que puedo decir es que, con toda seguridad, que no es la voluntad de Dios. Y que Dios no ha mandado este coronavirus. Lo que yo puedo decir, y concretizando, resumiendo, y ahí podríamos terminar la entrevista, es que es el ser humano quien ha producido este coronavirus, así como las guerras, así como las violencias, así como las muertes, y así como todo aquello que ha destruido la vida en todo el tiempo que el ser humano es ser humano, y también durante la era cristiana, que ya llevamos 20 siglos, mira tú. Pero el ser humano no aprende. Y yo creo que el Evangelio, precisamente a través de Jesucristo y la extensión del reino de Dios, es para que el ser humano aprenda, pero el ser humano es testarudo. Y entonces está destruyendo lo que Dios ha hecho para que viva en una shalom permanente, es decir, en una paz, con un sostenimiento de la vida abundante, alegre y en fin. En realidad lo tenemos todo. Lo que quiero es escucharte, entonces entender un poco, es que Dios nos quiere dar un jaloncito de oreja y decir, mira, yo he hecho esto para que tú vivas así, así que, por favor, descansa 40 días, aunque el número 40 me dicen que es bíblico, a eso también vamos a preguntarte, pero descansa un poco y regenérate, ¿algo así? Bueno, más que como un descanso, como una cuarentena que nos ha mandado Dios, más creo que es la consecuencia del mal que tenemos mundialmente. Y por primera vez en la historia mundial tenemos una cuarentena, por decirlo así, o nos aqueja un mal que es un virus, por el medio que ya sabemos cómo se ha propagado y contagiado a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo. Y es nada más la forma como desde la ciencia, desde lo que manda la razón, protegerse de este mal, de este virus, ¿no? Que ha sido, independientemente de las teorías de la conspiración, puede ser o no un virus producido o puede ser un error. Yo más creo que es producto del error de la manipulación genética, por ejemplo, en la búsqueda de vacunas, y acá también tiene que ver las industrias farmacéuticas, que son los que manejan muchas enfermedades, diría yo. Yo no, por supuesto, no conozco el área, pero basta tener un mínimo de razonamiento para darse cuenta de lo que ha pasado. Entonces, esta cuarentena es producto de lo que se tiene que hacer ante un mal que ha sido producido por el mal mismo, el mal manejo del hombre, es decir, el error del hombre, yo diría el pecado del hombre, y diría mucho más, del poder que ejercen quienes quieren tener más. Por lo menos esa es mi posición. El mundo no tendría que estar así. Mira tú, y no sé si desvío, pero por ejemplo, en nuestro contexto peruano, hoy día, ayer, hemos visto videos de cómo están las aguas del río Rímac.
créeme, yo nunca, tengo 60 y tantos años, no voy a decir tanto, y nunca he visto el río Rímac transparente, nunca, y lo hemos visto transparente. Veo desde donde yo estoy los cielos. Lima tiene un cielo azul con nubes como si, así como está en NTV, ¿no? Y desde donde yo estoy veo los cerros de la Molina. Es una cosa increíble, realmente. Las noches son estrelladas. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso me da prueba que es el ser humano es quien ha producido. Entonces, en todo caso, es el pecado mismo del ser humano, del pecado que nos habla la Biblia, pero que en la iglesia hemos comprendido que es un pecado original que ya está en nosotros y que el pecado es no orar, el pecado es mentir y el pecado, por supuesto que son, pero hay pecados que aterrizan como lo que estamos viendo, que es esta consecuencia del coronavirus. Fíjate tú, vuelvo a repetir, ya sea que con una conspiración, es decir, que se ha hecho para lo que dicen el beneficio económico de algunos países y de algunos grupos económicos grandes, o por un error, pero es el ser humano quien lo ha producido, porque si son los errores es porque no ha vivido acorde con lo que Dios nos ha dado para vivir en orden con la naturaleza, ¿no? Ahora, algo así parecido a lo que sucedió en la Torre de Babel, ¿no? Mucha gente quería acercarse a Dios de una manera, parafraseando prácticamente, ¿no? Pero hacer sus cosas a su manera, y Dios hizo un corte tratando de confundirnos con lenguas. En esta oportunidad no nos ha hecho eso, pero nos ha dado un corte, que todo el mundo se paralice para que piense en cuál es su realidad, ¿no? O sea, también juntarse un poco, porque la tecnología nos ha jalado un poco y nos ha hecho que la familia incluso se hable por la tecnología, pero no tengamos un momento de coinonía familiar, y se ha logrado esto a través de esta cuarentena. Yo creo que como consecuencia podemos evaluar de lo que son los valores humanos, que es la comunión, es la relación de hermanos, el encontrarse, alegrarse, cantar, salir, disfrutar de la naturaleza. Nos hemos cortado por nuestro propio pecado, es decir, vuelvo, ¿no? Como consecuencia. En el caso de la Torre de Babel, es el imperio babilónico que quería juntar a todas las naciones que había conquistado para que tengan una sola forma de ver las cosas, es decir, el imperio quiere unificar para que las naciones conquistadas que le sirven al imperio babilónico, en fin, estén solamente trabajen, vean para el imperio babilónico. Entonces, una sola lengua, una sola política, una sola religión, y Dios interviene. Y Dios interviene precisamente porque Él nos ha dado la libertad a todas las personas, es decir, a todas las naciones. Fíjate tú que somos diferentes etnias, somos diferentes grupos humanos, diferentes razas, estamos repartidos en los diferentes continentes que hay en el globo. Entonces somos diferentes en realidad, y en esa diferencia es que encontramos a Dios. No necesitamos que nos unifiquen. En todo caso, fíjate tú qué resultados da la unificación, la mundialización. Lo estamos viendo con el coronavirus. Así como puede ser para bien una relación entre todos los seres humanos de nuestro planeta, pero si hay un mal, el mal del pecado se va a expandir también, como es el caso nuestro, que lo estamos viendo con un virus. Pero yo diría a los hermanos y hermanas que nos están viendo o que van a escuchar, que veamos otros virus. Esos virus que están muy metidos y que van contaminándonos y que nos están haciendo morir, es decir, muerte en cuanto a la fe, muerte en cuanto a la vida que Dios quiere para las personas, ¿no? Y
tiene que ver con la salvación, ¿no? La salvación que Dios quiere para nosotros, que comienza aquí y que, por supuesto, se extiende o está cuando estemos en la presencia del Señor. Claro, tú me decías, y de esto estoy seguro, que Babilonia pues quería confundir, quería conquistar a las personas, al pueblo de Dios en su momento, y lo logró. Pero como tenemos ahí un ejemplo que Daniel fue llevado junto a muchos jóvenes más, hasta le cambiaron su nombre, y hoy, precisamente, ya nadie habla de la igualdad de género, que viene de las grandes potencias. Nadie habla en este momento, todo es salud. Por eso yo decía, te hacía una comparación de la Torre de Babel. Dios hizo la confusión e hizo un corte, y hoy también se ha hecho un corte sobre todo este tema de que tratan de influenciar a los países latinos, a todos los países, instituciones grandes que conocemos nosotros. Bueno, somos el globo, es decir, somos la aldea global, ¿no? Ya tampoco podemos dejar de ser una comunidad, la comunidad humana, en el que compartimos una misma forma de vivir, aun cuando estemos en el lado oriental o en el lado occidental. Ya no podemos retroceder al desarrollo y los descubrimientos que como seres humanos hemos hecho. Pero a mí me parece, sigo insistiendo, que este logro de encontrarnos como seres humanos y el de encontrar cuál debe ser la razón de la vida, la razón del existir, no lo debemos perder, y se pierde precisamente por ese desencuentro que hay, por ese querer de otros de aplastar, subyugar a los demás. Para mí es muy claro que el Evangelio se fundamenta en el amor al prójimo. Para mí está muy claro la carta de Juan, en donde se dice: mira, tú que dices que amas a Dios, pero si a Dios no lo conoces, y a tu hermano, sin embargo, a quien no conoces, a él desprecias. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Eres un mentiroso, ¿no? Por supuesto, estoy parafraseando el texto. Entonces, pueden haber pensamientos, ideologías, en fin, pero ¿dónde está el principio del Evangelio, digo yo? Está aquí. Establecemos el reino de Dios y su justicia aquí para continuarlo o saborearlo a su plenitud en la presencia del Señor, ¿no? Por lo menos es como creemos quienes quienes somos evangélicos. Y algo que me lleva un poco a pensar, estuve yo viendo que tú y yo hemos sido criados en una iglesia pentecostal del Perú, hemos aprendido los primeros pasos de la Biblia, y sí, hoy vemos que no solamente ese templo, las cuatro paredes a las que asistíamos los días de culto que hay, se vuelve la plataforma para predicar, sino que la misma tecnología ahora nos lleva, al que estamos encerrados, a comenzar a predicar, y nuevas formas de evangelización se han creado. Sí, claro, son nuevos tiempos, ¿no? Yo mismo, y tú también, creo que tú mejor que yo, he tenido que aprender las nuevas tecnologías, también por mi trabajo de profesor, ¿no? Por nuestros hijos, y entonces nos movemos con estas nuevas tecnologías, pero yo creo que tendríamos que recuperar la esencia del Evangelio. Fíjate tú que las primeras comunidades, los primeros esbozos del testimonio cristiano se hicieron en los hogares, ¿no es cierto? Muchos hablan del regreso a los hogares, por ejemplo, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la eclesía? En realidad es donde dos o más están en mi nombre, ahí estoy yo. Y estamos hablando de las iglesias caseras. Cuando nos reunimos en la iglesia es para fortalecer nuestra fe.
Pero sí, para fortalecer nuestra fe, es decir, entablando con los hermanos, intercambiando nuestros aprendizajes, siéndonos animados por el ministerio pastoral, los diferentes ministerios que tienen las iglesias. Pero fíjate tú que si vemos bien, podemos también tenerlo en esta situación de cuarentena. Ahora, sabemos que no va a ser para siempre esta cuarentena y tomémoslo como un aprendizaje de tomar conciencia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es precisamente encontrar una armonía y que las familias fundamentalmente demos testimonio de ese Jesucristo que lo que quiere es eso, quiere el amor, quiere el compartir, quiere la solidaridad. Y que esto lo extendamos a los otros, a los que no tienen esta posibilidad. Ahora, si hablamos de los diferentes ministerios, que es de la evangelización, por ejemplo, no lo hagamos al miedo, ¿no? Algo así como que las predicaciones que tú y yo escuchábamos, que arrepiéntete, entrégate a Jesucristo, porque tú no sabes si vas a salir ahora del templo y viene un carro y te va a atropellar y te vas a morir. ¿Cómo vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Al infierno o al cielo? ¿Qué quieres? Y por supuesto se paraban y decían yo quiero ir al cielo, pero lo hacían por miedo y no por convicción. Quizás ahora también se está utilizando esta forma de trabajar, de decir al miedo, decir, ¿no? ¿A dónde vas a ir si mueres con el coronavirus? Mira, o protégete con el Señor del coronavirus. Mira tú, eso no sucede. En las redes también yo puedo leer y puedo ver algunos que dicen, miren, esos evangelistas, esos que oran por milagros y que hay muchos, por ejemplo, ¿por qué no se juntan y piden al Señor que el coronavirus se vaya del planeta porque tienen el poder de Dios? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ellos mismos no salen y dicen, a mí el coronavirus no me va a afectar, como es el pastor que se murió, que hizo una reunión, y de otros que se han enfermado, por ejemplo? Por favor. Así es. No podemos contra el pecado. El pecado solamente se puede ir arrepintiéndose ante Jesucristo y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, que es las enseñanzas del reino de Dios, que están en el Sermón del Monte, por ejemplo, que están en las parábolas de Jesús, que está en la forma de vida que tenía Jesús y cómo formó a sus discípulos. Entonces, creo yo que esta es una gran oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos. Fíjate tú que yo participo de una institución en donde sabemos la problemática de los pastores, y los pastores están pasando por una situación muy difícil ahora, por ejemplo, de congregaciones en donde depende de la ofrenda y del diezmo que se va dando y apenas para sustentar a la iglesia y para el pastor, que ahora no se están dando por obvias razones, ¿no? ¿Por qué? Porque si sacaran el 10% de lo que tienen los hermanos, entonces correspondería para que vaya a la iglesia, pero eso en muchas empresas han partido a la mitad, en otros le dan una parte y en otros simplemente se han adscrito a las normas del gobierno, ¿no? En el cual pueden decir, bueno, hasta aquí nomás, vamos a seguir, pero no les vamos a pagar. Yo no sé exactamente, no me acuerdo exactamente las terminaciones del gobierno, o sea que 10% de dónde? El 40% de la población peruana no tiene dinero en este momento, porque ya sabemos también que nuestros trabajos, el comercio es informal, y si no hay calle, entonces, ¿de dónde hay esos recursos? Y esto tiene que ver también con la iglesia. Ahora, podríamos tocar el tema del dinero en la iglesia y de qué significa la prosperidad y todo ello, pero bueno, tendríamos que tener otros programas al respecto. Entonces, mira, hay una problemática en realidad. Y yo creo que la iglesia, como la iglesia invisible de la cual nos enseñaban, Walter, no está afectada. Al contrario, puede estar fortalecida. Lo que está afectada es la iglesia institución. Lo que está afectada es la iglesia como cuerpo que tiene que manifestar a ese Cristo, pero puede ser, y ahí sí voy a ponerme, como piensan algunos hermanos, Dios ha permitido para que la iglesia entre en razón. Porque, fíjate tú, aun cuando querramos reunirnos,
para no afectar, para no exponernos ante una muerte que puede ser eminente, no lo podemos hacer. Y tampoco no somos mártires, es decir, no estamos muriendo por la causa de Jesucristo, es decir, la causa de Jesucristo es que yo me reúna. No, los mártires no murieron por reunirse, los mártires murieron, podemos hablar de diferentes mártires de diferentes siglos, ¿no? Pero, por ejemplo, los mártires primeros murieron porque no decían Señor, para ellos el César no era el Señor, y decir que el César era el Señor era creer como los romanos y estar en contra o estar a favor de las atrocidades que hacía esa sociedad romana en contra de la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos que habría que tratar al respecto. En esto, ¿no? Bien. Ahora, algo importante que yo siempre he pensado es que la Biblia nos manda que somos cartas abiertas, y una carta abierta ahora tiene mayor poder en este momento, creo yo, porque si tú te vas a comprar, tú sigues siendo una carta abierta y no necesitas hablar, sino que la gente te va a leer, ¿no es cierto? Cierto, mira, me has hecho acordar a mis primeros años de evangélico, hace tiempo ya. Recuerdo que me convertí en 78. Ahí veía con mucha admiración a hermanos y hermanas que hacían colas, porque siempre había colas, y andaban con sus Biblias de filo rojo. Y, por ejemplo, habían filas y siempre han habido quienes han querido obviar las filas y meterse, ¿no? Y entonces los hermanos decían, por favor, señor, respete la cola. Y él hacía su cola. Y si venía un hermano, hacía su cola, no se metía. O sea, cartas abiertas, sí, que en las agrupaciones diferentes y en los colegios, por ejemplo, en las asociaciones de padres de familia, siempre elegían a un evangélico para ser tesorero, porque sabía que el evangélico tenía mucho respeto, temor y temblor de tomar un dinero porque tenía que cumplir, tenía que dar testimonio. Ahora, ¿cómo puede ser el testimonio nuestro en esta pandemia? Por ejemplo, bueno, habría mucho que hacer y que decir también. Y, por ejemplo, en las colas, ayudando, no sé, también tomando las medidas del caso para dar ejemplo, para que no se propague este virus y se termine lo más pronto posible. No sé, habrían diferentes formas de ser cartas abiertas. También compartiendo, no sé, llamando a las personas cómo están, qué tal, dando ánimo, no sé, habrían varias formas en realidad. Varias formas. Bien, Pastor Daniel, vamos a un corte nosotros, pero te quiero dejar una pregunta. Importante, que creemos que la Biblia dice que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Entonces, estamos viviendo esta pandemia, este coronavirus, dentro de la voluntad de Dios. Al volver me respondes, porque vamos a un corte nosotros y aquí en Lo que no se dice esta noche, por supuesto, acompañado del teólogo Daniel Córdoba. Ya volvemos, no cortes. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Antes de comer algo,
Cuando toca cualquier cosa. Y si abres una puerta para que el coronavirus vea que somos bacanos. Ya, cero besitos, cero apretón de mano. Cubrirnos la boca si todos se estornudamos. No podemos tocar la cosa sin protección. Y evitemos en lugares públicos aglomeración. Si tú de verdad me quieres, salúdame de lejito. Es la mejor muestra de afecto que yo necesito. Unidos podemos, cuidémonos todito. Y a ese virus le ganamos trabajando en equipo. Lávate la mano. Bien, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Lo que no se dice. Estamos conversando con el teólogo Daniel Córdoba y precisamente habíamos dejado una pregunta, si es que estamos viviendo la voluntad de Dios o el plan de Dios dentro de estas señales que habla la Biblia para la llegada del fin del mundo. Sí, permíteme, Walter, compartir un texto. Lo tengo aquí ya listo, lo voy a compartir en pantalla, ¿no? Bien. Esto es Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Espérate, voy a bajar, así para que se vea mejor. Es acerca de los tiempos. Sabemos, quienes hemos leído la Biblia, que los tesalonicenses preguntaban a Pablo, ¿qué va a pasar? El Señor va a venir, pero si el Señor va a venir, ¿cómo nos van a encontrar? Algunos dejaban de trabajar incluso, ¿no? Entonces Pablo contesta y les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y es más, les dice, ¿no? Porque vosotros sabéis o saben perfectamente cuándo vendrá ese día del Señor o cómo vendrá ese día del Señor, pero exactamente no. Fíjense ustedes, en el texto original hay dos palabras que ya conocemos en el ambiente evangélico y es cómo se refiere el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que está aquí precisamente puesto en pantalla. Pero acerca de los tiempos, o sea, acerca de los cronos, o sea, acerca del crono, es decir, acerca del tiempo reloj, quiere decir. Y de las ocasiones, ahí se utiliza un término que también conocemos en nuestro ambiente cristiano, evangélico, es decir, acerca de los kairoses, acerca del kairos, que es el tiempo propicio de Dios. Mira, o sea, hay dos tiempos ahí. El tiempo cronos, que es el tiempo reloj, el tiempo que pasa día a día, que tiene que ver con el movimiento de los astros de la Tierra, ¿no? Y el tiempo de Dios, o sea, las ocasiones, que es el kairos. No se pone en nuestra Biblia kairos porque no se entendería, pero como en las iglesias ya hemos estudiado bastante los tiempos de Dios, se nos está diciendo, en este caso Pablo les está diciendo a la comunidad tesalonicense, hermanos, no tienen necesidad saberlos para que yo os escriba. ¿Qué nos está diciendo? Porque si uno lee el texto y está antes, se le pregunta sobre la venida del Señor. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? Y la venida del Señor nosotros lo relacionamos precisamente con el Apocalipsis. Inevitablemente lo relacionamos con el Apocalipsis. Y entendemos mal el Apocalipsis. Fíjate tú que nosotros mismos decimos estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Qué tiempos apocalípticos? Los tiempos apocalípticos era precisamente de la opresión del Imperio Romano a una iglesia que se está gestando del primer siglo, que quiere manifestar abiertamente los principios de Dios, de una dignidad que quiere Dios para las personas, que es la predicación del Evangelio, y esos son los tiempos, y que se los impedia incluso que eran muertos. Entonces es un tiempo en donde Dios da esperanza. Esos son los tiempos apocalípticos. En todo caso, estos serían tiempos apocalípticos que el género humano necesita una esperanza de vida, necesita que ya no vaya a la muerte, es decir, que tengan ética en cuanto al manejo genético de las células, al manejo genético de los virus, y que los científicos tengan estos principios y que sean santos para que no cometan errores. Fíjate tú que si
cometió un científico un error, un científico genético, un error. Ese error ya ha costado todas las vidas que nosotros conocemos. Es diferente a las plagas o a las plagas, sí, a las pestes del siglo XVI, por ejemplo, en donde se gestaron como hasta 3 pestes, hasta 3 plagas, y claro, ahí los que estaban en autoridad culpaban, por ejemplo, en ese momento culpaban a las mujeres porque las mujeres querían resaltar su belleza, en fin, ¿no es cierto? Habían de todo tipo, como ahora, por ejemplo, se quiere culpar el coronavirus a sectores de gentes o el pecado de algunos, y no se toma en cuenta el pecado de todos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vivamos recta, correcta, justa, éticamente. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad, en todo caso, Dios ha mandado este coronavirus no porque Dios lo haya mandado, sino porque el ser humano ha producido, ha corrompido la naturaleza, ha combinado virus, disculpen que no hable técnicamente, ha combinado virus y ha producido lo que ha producido. Ahora cada vez se va conociendo más de este virus y, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina que descubrió el VIH, entonces él dice, evidentemente este virus no habría podido salir de la naturaleza. Y bueno, él da buenos augurios que por no haber salido de la naturaleza, como la naturaleza es perfecta, la naturaleza es armónica, este virus poco a poco se va a ir, digamos, teniendo menos fuerza, menos potencia, porque la naturaleza misma no la va a admitir. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios lo habría mandado, pero en desacato, digo, en error, en pecado de los mismos seres humanos, que por las diferentes razones que ya hemos esgrimido, en lo que hemos conversado, no se habría dado. No, pero no es que lo ha mandado, no lo ha mandado. En todo caso, es el mismo pecado del ser humano como resultado, por supuesto, porque la naturaleza de Dios lo ha hecho perfecto. Y si el ser humano corrompe, entonces como consecuencia va a haber muerte. Es lo que veo y así es como yo lo creo. Claro, excelente el resumen que has hecho. Ahora, hay algo que ya estamos supuestamente entrando a una recta final de la cuarentena, pero se nos dice que no va a haber reuniones, ¿no?, multitudinarias. Se nos dice que hay que estar con un distanciamiento de 1 metro, que siempre hay que usar por lo menos la mascarilla. Recuerda que estamos en 90 días de emergencia nacional, no es 40 días, sino es 90. Esto acaba en junio, porque ha empezado abril, mayo, junio, quincena de junio acaba, ¿no? Entonces, pero hay voces que quieren que se haga un paréntesis y que sí, la iglesia se reúna, que vaya a sus locales, admitiendo un protocolo de seguridad que deben dar los pastores, que hasta ahora ningún pastor se ha mencionado en eso, ¿no? Pero hay gente, digo gente porque son hermanos impensantes, porque no piensan bien, pienso yo, desde mi humilde posición, que dicen, sí, se debe ir como se va al mercado. Van a la farmacia, van a comprar pan, así se debe ir a la iglesia. Jalado de los pelos para mí, pero no sé cuál es tu posición. Respetar lo que el gobierno diga, que no hay ni iglesias, o sea, ni locales de funcionamiento de cultos, de servicios, hasta un nuevo aviso. Mira, yo pienso así. Primero, en primer lugar, si las ciudades, los países, no tuviéramos gobiernos para que pongan orden o sean los que atinen a cómo responder a las diferentes situaciones que se da en la ciudadanía, entonces cada uno haría lo que querría.
Y fíjate tú, si ya con las normas, ya con un gobierno democrático, ya hay diferentes formas, diferentes pensamientos, incluso diferentes actitudes, imaginémonos lo que hubiera sido esta pandemia hasta este momento en el Perú y en el resto de los países, ¿no? ¿Cierto? Entonces pensemos por ahí. Eso significa que el gobierno no está haciendo lo que quiere hacer. Es decir, esta no es la voluntad de quienes están en el gobierno. Si uno está enfermo de algo, toma un medicamento. Y si no toma el medicamento, entonces sigue enfermo. Es lo normal, es lo lógico. Y es lo único que se está haciendo. Lo que se está haciendo es nada más respondiendo con una estrategia para frenar, para que no hayan más muertes. Y es así, querrámoslo o no querrámoslo. Entonces, si hasta ahora el gobierno ha atinado, puede tener sus fallas, sus debilidades, por supuesto. Yo no avalo total y completamente al gobierno, pero creo que ha sido muy atinado. Entonces, sería una imprudencia no acatar las normas, porque no son normas que están dirigidas a grupos. Es decir, no es que, por ejemplo, lo que se establece como norma, ¿no? El del distanciamiento, de las reuniones públicas, en fin, es para un grupo sí y para un grupo no, ni siquiera para un área de la vida social, entendiendo, entre comillas, que la reunión en la iglesia es social porque se reúnen personas. Entonces, se prohíbe las aglomeraciones de gente porque inevitablemente nadie puede controlar la interacción que habrían tenido 50 personas. Y las relaciones de esas 50 personas, es decir, las diferentes personas que han tenido relación con una persona, eso multiplicado por 50 y eso multiplicado por, bueno, ya sabemos, no quiero ir más lejos. Entonces, aquí es una cuestión nada más de prudencia, es decir, nadie está diciendo no hay libertad de culto. Nadie está diciendo no crean como crean. Nadie está diciendo no oren. Nadie está diciendo no interactúen. Esto es para todos. Por lo tanto, mi posición es acatar y que vea la iglesia, como yo decía ya antes, tomémoslo como una prueba, tomémoslo como un tiempo de reflexión y fortalezcamos nuestra fe en familia. Yo creo que poco a poco se van a ir dando momentos en el que podamos compartir un poco más extendida, es decir, ya no solamente con nuestra familia del hogar, sino porque inevitablemente también el gobierno tiene que ver por las actividades económicas, porque ¿qué hacen las casas? Quedándose con ese 40% si no tiene que comer, por ejemplo. No creo que va a ser tan severo. Entonces veamos la iglesia como va a haber, pero sí, reuniones multitudinarias de 1000, de 500, de 400, de 100, en fin, ¿no? No sabemos todavía cómo es y esperemos, tengamos confianza en que muy pronto suceda algo y allí sí, yo creo en la misericordia de Dios. Dios puede dar sabiduría a los científicos, Dios puede dar sabiduría a los médicos, puede proveer, y los pentecostales creemos así y podemos salir más rápido de esto, de lo que pensamos, ¿no? Y allí sí tenemos que unir. Y tenemos que orar por aquellos que han sido afectados y que resistan. Tenemos que orar para que Dios nos dé un halo de protección, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y que el Señor nos libre, pero no por imprudencia. Por ejemplo, a nuestros policías, a los médicos mismos infectados. O sea, oremos por ellos. Y eso es lo que tendríamos que hacer como iglesia y enfrentemos como todos, porque no hay especiales aquí. Es decir, el gobierno no está diciendo una iglesia se reúne y otra iglesia no, ¿no es cierto? El confinamiento, por ejemplo, la cuarentena, quizás la podemos hacer algunos que, tenemos cierta, no mucha, pero cierta comodidad.
Pero imaginémonos todas las poblaciones que tenemos en el Perú y acá en Lima nada más, de cerca, no sé si ya llegamos a 10 millones, pero 9 seguro, de cómo estamos ya sin cuarentena, estamos confinados. Es decir, los grupos ni siquiera ya pueden, están muy juntos y tienen que compartir, no hay acceso a los alimentos, en realidad tenemos ya bastante con ellos, ¿no? Así es, Pastor Daniel, importante lo que usted nos ha dicho en esta noche, algo que es cierto, ¿no? Hay que obedecer, las autoridades han sido puestas por Dios también, y si creemos eso, tenemos que estar atentos a lo que viene. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por abrir un poco el panorama bíblico de parte de este tema que es tan importante para mucha gente, porque hay tantas voces. Nuestra iglesia es tan grande, tan diferente, y cada uno piensa a su manera, pero realmente lo que usted ha dicho es súper importante, de que tenemos que estar más cerca de Dios, y eso es lo que Él quiere, definitivamente. Pastor, sus palabras finales para todos los que nos están viendo. Walter, muchas gracias por permitir que por este medio pueda compartir y un poco sacar lo que uno tiene también como creyente, como hermano, como persona, ser humano preocupado por esta situación. Todos estamos igual, otros no están mejor que nosotros, en realidad nos ha tocado vivir la misma situación. Y en ese sentido, sí, yo me pongo a pensar qué quiere Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Eso por un lado. Agradecerte, te agradezco a NTV, y bueno, espero que lo que hemos compartido nos ayude, no nos complique, sino nos ayude, ¿no? A procesar y también un poquito a salir de esto y a tener más entusiasmo. Muchas gracias, Pastor Daniel Córdoba. Estuvimos conversando con el Pastor Daniel Córdoba, un teólogo muy importante, ahí aparecen sus datos abajo, y creemos que este tema ha sido muy importante para cada uno de nosotros. Cada uno tiene su pensamiento de lo que nos está viendo, pero lo que hemos hecho es abrir un poco la Biblia y ver realmente qué es lo que está pasando en estos días. Vamos a un corte y ya volvemos con alguien también que nos va a cantar y contar un tema que acaba de lanzar, que se llama Arrodíllate ante Dios. Ya volvemos aquí en NTV y en Lo que no se dice. Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y bien, ya estamos de regreso con ustedes en la última parte del programa Lo que no se dice a través de NTV. Y como habíamos dicho al principio, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, unos grandes amigos de la Orquesta Candela. ¿Quién no ha escuchado la Orquesta Candela de Víctor Yaipen? Bueno, y estamos ahora con Donald, precisamente el hijo de Víctor, quien el día de estos días está lanzando un tema que se llama Arrodíllate ante Dios. Un tema reflexivo, y a propósito que hemos hablado con el pastor Daniel Córdoba el día de hoy, que nos contaba un poco de lo que la Biblia dice de estos tiempos que estamos viviendo, si son partes o señales del fin del mundo, que es la voluntad de Dios que todo esto suceda. Me pareció interesante conversar con Donald, así que Donald, buenas noches, bienvenido a Lo que no se dice a esta hora. Hola Walter, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Muy agradecido por la invitación. Gracias por la invitación. Oye, te cuento que es cosa de Dios, porque termino de conversar con un pastor y justo la producción me dice, está Donald Yaipen que acaba de lanzar su canción, ¿qué tal si lo entrevistas? Conversamos y sale.
Mira, qué Sí, casualidad. Son cosas de Dios, son cosas de Dios. definitivamente, ¿no? Como el pastor decía, que estamos en la voluntad de Dios y de eso se trata. Donald, cuéntanos, para los que no te conocen, vamos a conversar un poquito. Donald es el tecladista de la orquesta Los Hermanos, de la orquesta Candela, así es, ¿no es cierto? Sí, así es. De la Soy familia tecladista, Leipén. el director musical de Orquesta Candela, fundador también de Orquesta Candela, ya 27 años con Orquesta Candela. Y bueno, siempre yo me dedico a todo lo que es producción, toda la producción musical, dirección musical. Aparte tengo mi estudio de grabaciones, no solamente con Candela grabo, sino grabo con cantidad de grupos conocidos y bueno, y no conocidos también, ¿no? Por supuesto, es interesante el trabajo musical que tú vienes realizando en apoyo de los artistas nacionales. Pero ahora cuéntame un poco, muy aparte del tema, la música y los cantantes, en este caso el ritmo tropical, se ven afectados por esta pandemia, ¿no es cierto? Y las grabaciones también se han parado o continúan, no creo, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de los espectáculos? Claro, está bastante complicado para todo los que hacemos música en general. Sí, mucha gente que está haciendo, por ejemplo, canciones así, pero es sobre todo por apoyo, ¿no? Te dicen, oye, amigo, tengo una canción, ¿qué te parece si le pones el piano? Apóyanos, que estamos haciendo una canción para varios artistas, bueno, y así es lo que se está viniendo, lo que se está manejando por estos días, pues, desde que empezó la cuarentena, porque definitivamente todos se han paralizado, pues, ¿no? Todo se ha paralizado, en mucho más aún en la música, que nuestro trabajo era constante, los fines de semana, viernes, sábado, domingo eran conciertos, actividades musicales, fiestas en provincias, aniversarios de distritos, ciudades, ¿no? Entonces, nos hemos visto afectados definitivamente, y vamos a ser los últimos y los que vamos a estar en la cola prácticamente, los que vamos a regresar a los escenarios o a las actividades que normalmente hacíamos. Vamos a ser los últimos, ¿no? Claro, porque decían pues que no debe haber mucha aglomeración y lastimosamente en una fiesta siempre hay mucha gente, ¿no? Entonces creo que esto va a demorar un poco en el caso de ustedes, ¿no? Habrá que reinventarse ahora, ¿no? Sí, sí, definitivamente, nosotros estamos, bueno, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una canción, estoy haciendo mezclas para otros grupos, igual tengo un proyecto aquí ahorita que lo estoy culminando para un canal de televisión también, entonces nada, en eso estamos, ¿no? Igual seguimos avanzando, seguimos haciendo música, tratando de divertir a la gente desde sus hogares, pues no queda de otra, pues no. Hablando de diversión, hemos visto pues el show en vivo que han hecho, Quédate en Casa, ustedes, y ahí hay una anécdota, ¿no? En pleno se te cae el teclado. Lo que pasa es que ese parante es de mi hermano, ¿no? Y como yo no lo conocía, lo puse nada más así, la parte de abajo donde está el cruce, no lo ajusté, pues como no lo conocía, no lo ajusté. Yo pensaba que se ajustaba, o sea, desde que se ponía para arriba o para abajo, no sé, pero lo dejé. La cosa es que estaba tocando y bueno, paramos y me estaba animando, no sé, estaba conversando con la gente que estaba conectada en redes y ¡plum! Se cae el pie. Felizmente que no fue en plena música, ¿no? Felizmente que no fue en plena música, fue en un lapso. No. Porque ahí sí hubiera sido fatal, ¿ah? Me hubiera dejado a tu hermano cantando ahí. Pero es la segunda vez que me pasa eso. ¿Ah, sí? Es la segunda vez que me pasa eso. Sí, la segunda vez. La primera vez fue en Chiclayo, hace años. Me pasó y fue casi similar, pero ahí sí estaba tocando.
ahí sí estaba tocando y el teclado cayó al piso y se fue todo para atrás, para la parte de atrás. No, yo lo único que hice, bueno, coger el piano, pues no, o sea, lo poco que lo pude coger porque es bien pesado. Claro. Es bien pesado y que se malogre el piano, pues nos quedamos sin show, pues porque ahí están todos los efectos, todos los sintetizadores, pues no. Claro. Y ya me ha pasado de que se ha averiado el teclado y la orquesta suena pero malísimo, pues no, suena mal. Suena mal Sí. porque los sonidos, los efectos, los punteos que se hacen normalmente ya no suenan. Es como por ejemplo, por ejemplo, esa es una canción de Lejos de ti, lejos Claro. que es de la orquesta, pues, ¿no? Claro. Entonces, y ya no hay la zampoña, que yo la zampoña los hago en el piano, pues, ¿no? Claro. Suena tu, 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 tu. Ya, entonces ya, imagínate en pleno show que suene así, pues, ¿no? Parece juego Es como un piano de kinder. ¿cómo se llama? De Nintendo de celular. Sí, pues. Eso es antiguo. Entonces algo así sonaba pues la música, pues sin el teclado, pues entonces me averió, se apagó y caballero, pues hacer los punteos con el piano, porque yo manejo 2 pianos. Pues, ¿no? Claro, sí, hemos visto eso. Hemos visto eso. Sí. Bueno, cosas, anécdotas que te llevas pues para cuando alguien te pregunta anécdota de la Orquesta Candela, anécdota visualizado, porque tenías un montón de gente conectada en ese momento. No, sí, son cosas que pasan en vivo, ¿no? Hay a veces que la gente dice, no está tocando, todo. Hay gente a veces, por ejemplo, en los shows que se acercan y te quedan mirando los dedos, si tocas o no tocas, ¿no? O sea, claro. Suele pasar. Sí, ¿no? Lógicamente. Qué bueno, Donald, contar un poco de lo que sucedió hace unos cuantos días, pero hablemos ahora precisamente de este tema que estás lanzando y precisamente en estos tiempos, un tema de reflexión. ¿Cómo así nace esta idea de este tema, Arrodíllate ante Dios? Bueno, mira, este tema me nació porque tú sabes que Jesús María es uno de los ¿cómo se llama? De los distritos donde más ha habido los contagios del coronavirus, pues, ¿no? Así es. Entonces yo se voceaba mucho de que era justamente en el mercado, y como yo estaba en la casa de mi papá, acompañándolo en esta cuarentena. Estuve como 2 semanas y media más o menos estuve con él, 2 semanas más o menos estuve con él. Entonces cocinaba, yo me iba al mercado, pero era la situación de que sí, al inicio como que se me antojaba, no sé, un lomo, qué sé yo, no sé, compraba la carne, se me antojaba algo, me iba y yo mismo salía. Entonces empezó ya estos contagios más seguidos. Entonces estaba con algunos malestares. Estuve con algunos malestares, no sabía si era la gripe, no sabía, estaba muy preocupado. Entonces, como yo estaba muy preocupado, me vine y le dije, papá, ¿sabes qué? Estoy mal, creo que estoy con la gripe. A mi papá igual no lo trataba de preocupar, ¿no? Porque también él tiene sus problemas y todo lo demás, y un problema más, imagínate, pues, ¿no? Claro. Entonces yo dije, no, me voy a mi casa, me quedo acá, y eso es lo que hice, pues ya hace 2 semanas más o menos que estoy acá, en mi casa, y fue de que yo le rogaba todos los días a Diosito. Le rogaba, le decía, por favor, Diosito, porque me sentía un poco mal, pues, ¿no? Me sentía un poco indispuesto, la garganta, los pulmones, la gripe, la flema, y yo estaba preocupado, porque yo iba constantemente
al mercado. Entonces, le rogué tanto a Diosito, mira, le rogué tanto y ya iban pasando los días y ya yo estaba mejor. Yo estaba mejor, estaba más tranquilo, me hacía gárgaras, hacía baños de vapor. Y mira, como agradecimiento, porque era así, ¿no? Y agradecimiento un día, una noche. Mira, acá tengo, por ejemplo, mis apuntes. Tengo ¿ves mi teclado acá? Mi teclado está llenecito de papelitos. De papelitos son mis apuntes que yo hago de las canciones, ¿no? De las canciones que creo. Y esa noche, una noche, yo ya estaba mejor y me puse en la noche así a crear, porque por lo general en la noche es donde yo creo, pues, ¿no? O sea, estoy hablando 12, más o menos 11, 12, 1, 2 de la mañana. Es el horario perfecto como para... Donde todo está silencio, mira, ¿no? Y me salió yo como agradecimiento dije, te voy a hacer una canción, Diosito. Y bueno, traté en la canción justamente de lo que estamos viviendo, pues, ¿no? De lo que estamos viviendo, que hay mucha gente que nos hemos olvidado de Diosito, y creo que en estos momentos más difíciles es donde nosotros debemos de estar con Él, de tomar conciencia y saber que el único que nos puede salvar de esta oscuridad, de esta pandemia es Dios, ¿no? Y mira, lo plasmé en la música. Pedí a mis amigos músicos por ahí que me apoyaran, pues, ¿no? Cantando la canción. Hablé con varios, algunos que no accedieron, algunos que me dijeron sí, genial, excelente. Pero y bueno, lo hice y ya lo he tenido ya hace algunos días, edité los videos, me mandaron los videos, yo mismo lo edité y mira, salió ¿Quiénes te acompañaron? Hemos visto que han cantado varios artistas. ¿Quiénes estuvieron ahí? Sí, estuvo William Luna, estuvo Dilber Aguilar, mi primo Donny Yaipen, de Hermanos Yaipen, y bueno, mi hermano Víctor Tito. Y de ahí, bueno, el resto son músicos, pues, ¿no? Claro. Guitarrista, Lalín Simalca, Berlin Chambergo, batería, y ¿cómo se llama? Russell Castañeda como el bajo. Y mi hermano que grabó el charango. Ya. Y mi hermano que grabó el charango. ¿Y quién te habla? Pues no, que hizo claro. ¿Y cómo? La musicalización, todo dice Dios. ¿Y cómo escogiste? La musicalización, hice los arreglos, todo. Donald, ¿y cómo escogiste ese nombre, Arrodíllate ante Dios? ¿Por qué? Porque dentro de la canción, justamente el coro dice arrodíllate. A ver, vamos a escucharlo. Después de esa partecita, podemos escuchar esa partecita de Dios. Ya. Ante Dios y pidamos perdón. Él es nuestro refugio, nuestra salvación. Él es el Redentor. Y Dios, pues solo con Él a salvo estás. Dios salva la humanidad. En ti confío, Señor. Mi vida te la doy. Y así, pues, ¿no? Claro, sí, no, qué bueno. Y entonces, cuando ellos accedieron, tú le pediste los videos y comenzaste a editar y ya se lanzó a las redes y hemos visto que ha tenido muy buena acogida. Sí, a Dios gracias, es una canción que llega bastante al corazón. Hay mucha gente que ha llorado, ha lagrimeado con esta canción porque es muy bonita y viendo las imágenes más aún, pues, ¿no? Yo el día que la hice,
el día que lo hice, porque yo termino de hacerlo y le envío, tenemos un grupo de WhatsApp de mis hermanos, todos los que trabajamos en la orquesta, y les dije, les puse ahí, ¿no? Escuchen esta canción. Ya al día siguiente me respondieron, ay, qué bonita, mi hermana, ay, me hizo lagrimear, uy, dije. Y también le mandé a mi novia, pues, ¿no? En la madrugada le mandé y le digo, mi amor, escucha esa canción, pues, ¿no? Y ella al día siguiente me respondió, pues, ¿no? Se lo mandó a su hermana y le dijo, oye, ¿por qué me mandas esa canción que me ha hecho llorar? No, o sea, y así mi hermana le mandó a mi prima. Y yo dije, mira, es una canción muy bonita, entonces es una canción que la puedo producir y puede dar un bonito resultado, y sobre todo que llegue a muchas personas, y esto lleva a la reflexión, pues, ¿no? De que no nos olvidemos de Dios en estos momentos de momentos bastante difíciles, pero no solamente en estos momentos, sino es constante, pues, no es constante. Mucha gente, hay a veces que es porque estás abajo, le pides a Dios, le ruegas, le suplicas, Diosito te ayuda, pero cuando estás arriba ya te olvidas de él. Entonces, esto tiene que ser constante. El amor a Dios es perenne, tiene que ser perenne. Por más que te vaya bien, te vaya mal, igual siempre agradecerle a Dios, ¿no? Y mucho más, cada vez que te despiertes, agradecerle por un día más de vida que te da, ¿no? Un día más de vida, y mira, ahorita, después de que me propuse hacer esto, se me han venido muchas cosas bonitas dentro del ámbito laboral. Se me están presentando muchas cosas bonitas, y yo creo que es definitivamente que es la mano de Dios, pues, ¿no? Claro. Estoy haciendo una obra de bien, creo yo, y bueno, esperemos de que la gente tome conciencia y acercarse más a Dios, que es lo más bonito, lo más hermoso. Claro, es importante agradecerte porque has hecho algo que estás haciendo reflexionar a la gente, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Muchos nos acercamos a Dios en el momento difícil, pero en el momento de bonanza nos olvidamos de Él. Donald, sí, gracias por esa reflexión, ¿eh? Para toda la gente que nos está viendo. No, gracias a ti, más bien, por darme la oportunidad de enlazarme y poder contar mi historia, pues, no, muchas personas que dicen, oye, qué bonita canción, pero no saben el trasfondo de eso, ¿no? Porque sí, es una canción de un momento bastante difícil, y mucho más aún yo solo aquí en mi departamento, porque yo vivo solo, pues. Claro. Si me enfermaba, decía, Dios mío, ¿quién me va a cuidar? Mi novia no está por acá, está de viaje, entonces, nada, estoy solo, mis hermanos, cada quien están en sus hogares, con sus familias, entonces era muy difícil, pero, a Dios gracias, estoy bien, estoy produciendo, y después de eso, como te repito, se me han presentado muchas cosas bonitas que esperemos de que se lleguen a concretar, y nada, que la gente, bueno, pueda escuchar mi canción y que les guste, que es lo más bonito. No lo hago con fin de lucro ni nada, solamente llamar a la reflexión, pues, ¿no? Te sugiero algo, Donald, ¿no? No sé, de repente, si lo tomas bien, si no, la idea sería de repente que esta canción, luego que comiencen a ustedes en sus giras, termines de repente un momento, meterle esta reflexión a la gente que está ahí en toda la euforia bailando, y les llega como un mensaje espiritual
que lo van a necesitar, que todos lo necesitan en su momento. Sería bueno. No, sí, definitivamente esta canción está siendo bastante bien recibida, está siendo muy bien recibida por el público. Hay mucha gente que ha compartido ya esa canción, se está empezando ya a escuchar. Mira que lo hemos subido hace horas nomás. Hace horas recién Así lo hemos es. subido, a las 7 recién le hemos subido, a las 6 le hemos subido. Así es, así A es. las 6 y ya tiene varios compartidos. Buena cantidad de visitas varios tiene Movistar. comentarios. Sí, aparte, la gente me escribe a mi WhatsApp, envíame la canción, por favor, el MP3, el video, ¿no? O sea, porque la canción es bonita, pues, ¿no? Es bonita y tú la escuchas y te llega al corazón, es bastante emotiva y te hace hasta lagrimear, pues, ¿no? Te hace hasta llorar, pues, ¿no? Porque yo sí, o sea, cuando estuve haciendo la canción, me conmoví, pues, ¿no? Y me puse a llorar. Hice la canción y me puse a llorar y yo dije, wow, es una canción bastante bonita. Bastante bonita, porque no siempre suele suceder eso, ¿no? Al menos yo que he hecho un montón de canciones, que he hecho secuencias, he manejado un montón de canciones, ¿no? Y canciones conocidas. O sea, si hablamos de lo que yo he venido haciendo desde muchos años atrás, estamos hablando pues de la mejor época de la cumbia, pues, ¿no? Claro. Un montón de canciones, pues, ¿no? Que levanten la mano, ¿no? Son canciones que las he hecho yo, las he hecho en mi estudio. Me enamoré de ti, y que canciones bastante conocidas, ¿no? Qué locura verte, ¿quién cura el corazón? ¿No? De ti. Y un sinnúmero de canciones. Entonces, pero ninguna canción me hizo, o sea, sentir algo así, ¿no? Claro que obviamente me ha pasado también con la decepción, pues, ¿no? Uno está con el corazón roto y por ahí has botado tus lágrimas, pues, ¿no? Que es lo normal, pero así una canción que tú estés bien y que tú estés y lo escuches, que no tengas ningún problema, pero lo escuchas y lloras, eso es es porque la canción es muy buena. Así es, Donald. Bueno, hoy muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora y voy a terminar el programa, quédate ahí para que tú presentes la canción, vamos a pasar el videoclip en este momento y gracias por estar con nosotros, no cortes. Ya, no, sí, no cortes. Por la invitación y bueno, les presento, bueno, yo me despido. Donald sí, Donald, espérate, yo me despido de la audiencia y tú lo presentas. Bien, amigos de Lo que no se dice y NTV, gracias por acompañarnos. El día de hoy ha sido un programa espiritual, netamente. Primero con las palabras del pastor Daniel, que estaba con nosotros, Daniel Córdoba, y al finalizar con Donald Elpen, que nos contó un testimonio hermoso de cómo nació una canción para agradecer a Dios de lo que le había pasado, pero se está volviendo todo un éxito. Así que nosotros volvemos el día lunes. Vamos con Donald, que presenta su canción precisamente en este videoclip aquí en Lo que no se dice. Bueno, les dejo con una canción muy bonita, muy hermosa, de mi inspiración. La canción se llama Arrodíllate ante Dios, de Donald J. Penn, director musical de Orquesta Candela.